queremos entregarte a ti, Señor, este tiempo donde tu palabra, hermosa, hermosa palabra, divina palabra revelada en la Biblia, que nos has dejado a cada uno de nosotros, Señor, va a ser expuesta ahora a tu pueblo. Padre, sé tú mismo el que nos esté enseñando a través de ella en este tema tan importante que vamos a abordar en esta mañana. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí tengan un corazón enseñable, Padre, que estén predispuestos, Señor, a escuchar tu verdad y por supuesto a ponerla por obra a partir del día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy va un poquitito de la mano con lo que es la actividad de jóvenes que se va a realizar en este mes, porque lo que quiero hablar hoy es sobre básicamente la guerra que hay en contra de nuestros hijos en la sociedad, ¿sí? La crianza cristiana, con la influencia de la palabra de Dios dentro de una iglesia fiel, amando al Señor Jesucristo, es lo ideal para criar a una generación que va a venir para más adelante. Sí, eso es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos podamos implementar en nuestras casas, ¿sí? Pero lo que nosotros enfrentamos y lo que nuestros hijos y nuestros nietos van a enfrentar después de nosotros es demasiado grande, es grandísimo y peligroso. Y de todas las cosas feas, malas, horrendas, corruptas que hay en la cultura genérica ahora mismo en el mundo, yo creo que la que más me angustia es la guerra que hay en contra de los niños, ¿sí? Parece que el sistema está empecinado en matar a cada una de las generaciones que van a venir después de nosotros, ¿sí? Está diseñada sistemáticamente para hacerlo. Y el ejemplo claro es los millones de niños que son abortados antes de nacer, ¿sí? Ustedes no se dan una idea, lo pueden googlear si quieren después. La cantidad de niños abortados que hay te va a sorprender, para mal, te va a sorprender. Y si un niño puede zafar del aborto y nacer, tiene 50% de chances a nivel mundial de nacer dentro de un matrimonio, solo 50%. Y dentro de ese matrimonio otra vez tiene gran posibilidad de que ese matrimonio termine en un divorcio. Imagínense. Y ese niño tiene muchísimas posibilidades de ir a una escuela pública donde va a estar influenciado por maestros cuya agenda es absoluta y completamente anti Dios y anticristo. Y en ese mundo es que están desarrollándose nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, tal vez también las personas que tienen hijos jóvenes. Y no solo eso, sino que los políticos a nivel mundial están empecinados en promulgar leyes para destruir a la generación que viene después de nosotros, ¿sí? Con leyes en favor de lo que es la homosexualidad, el transgénero, y no solo promulgar y que eso sea aceptado, sino que castigar a toda persona que piensa en contra de eso, con leyes que sacan ahora bajo el término de discriminación o discurso de odio también. También tenés todos los productores de música, los realizadores de las redes sociales, lo que moderan eso, lo que promulgan las redes sociales, el cine, los dibujitos, las empresas tecnológicas, todo está diseñado para destruir a tus hijos y a mis hijos, ¿sí? Y ellos son los seres humanos más indefensos que hay. Ellos no tienen la capacidad de discernir. Ellos lo único que hacen como esponjita es absorber la información que hay alrededor de ellos. Ellos están absoluta y completamente indefensos. Yo creo que vayamos a Deuteronomio 5:6. Deuteronomio 5, versículo 6. Veamos cómo Dios mismo instruyó a su pueblo Israel que iba a enfrentar lo que nosotros enfrentamos hoy día, ¿verdad? Una cultura que es total y absolutamente anti Dios. Entonces Él instruyó, ellos estaban caminando 40 años ya en el desierto y Dios les dio este discurso antes de ingresar a la tierra prometida, ¿sí? Donde en la tierra prometida era una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Pero habían muchas culturas dentro de la tierra que debían ser derrotadas y el pueblo de Israel no te debía de contaminarse con ellos. Y bueno, dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 7.
Y empieza todo lo que Él le dice que no tengan o que no hagan. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y acá está la palabra clave: de los que me aborrecen, ¿sí? De los que me aborrecen. En otras palabras, si me odian, si me odias, tus hijos van a sufrir las consecuencias de nacer y enfrentar una cultura que los padres que odian a Jehová formaron para ellos, ¿sí? Esto no quiere decir que Dios castiga personalmente a cada niño por el pecado del padre, eso no es así. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestro propio pecado, ¿sí? Eso está en Ezequiel 18:20. Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esto y dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y después, si no quedó claro, dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia, la impiedad del impío será sobre él. Sí, yo no voy a pagar por los pecados de mis padres, pero sí voy a enfrentar la cultura que crearon mis generaciones, las generaciones que que estuvieron antes que yo, ¿sí? Voy a enfrentar una cultura de pecado si es que esa generación de padres aborrecía a Jehová. Yo creo que no es de público conocimiento que la sociedad está corrompida hasta la raíz en este momento. La mayoría de la gente no quiere saber nada de Dios. Y esa cultura es la que predomina. Nosotros somos un remanente, ¿sí? Le amamos al Señor, por gracia fuimos salvos, conocemos su palabra y le servimos a Él. Pero eso no es una realidad en todo el Paraguay, ¿sí? El Paraguay, dentro de todo en la Sudamérica, estamos siendo protegidos por gracia y misericordia de Dios. Que todavía esto no sea el día a día para nosotros, pero va a llegar el tiempo, ¿sí? Debemos orar, claro que sí, pero va a llegar el tiempo. La palabra de Dios dice que los tiempos difíciles van a estar hacia adelante. No se va a poner mejor. No se va a poner mejor. Y tus hijos y tus nietos van a desear estar en el tiempo que nosotros estamos. Así como nosotros deseamos estar en el tiempo que estaban nuestros abuelos, cuando la cultura era una cultura moralmente mucho más buena que la que estamos enfrentando el día de hoy, ¿sí? Un capítulo después, en Deuteronomio 6:1, dice esto el Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, Moisés hablando de parte de Dios, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que hacer todo eso? Bueno, el versículo 2 nos dice: para que temas a Jehová tu Dios. Cuando yo soy obediente, yo estoy demostrando que yo temo a Jehová, porque Él es mi Dios. En primer lugar, ¿sí? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes deben guardar? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Imagínense la responsabilidad gigante que está sobre nuestros hombros de transmitir justicia a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sí? ¿Y qué debemos enseñarle? Sumisión, obediencia, amor, adoración y temor a Dios. Esas son las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. En el versículo 5 del capítulo 6 es mucho más específico. Dice: y amarás a Jehová tu Dios. Esto es lo que debían enseñar el pueblo de Israel, ¿sí? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser de público conocimiento en tu casa que nosotros adoramos a Dios. Tus hijos deben ver a papá y a mamá adorando al Señor. No estoy hablando de cantando, estoy hablando de una vida consagrada al Señor, porque eso es lo que es adoración, ¿sí? Entregar por completo mi vida a aquel que dio su vida por mí y me salvó, ¿sí? Vayamos a Jueces, capítulo 2, versículo 6,
porque nos muestra qué ocurrió. Estos son los mandamientos al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Entendimos eso, ¿verdad? Ahora Jueces nos muestra qué ocurrió con ese pueblo que entró a la tierra prometida. Jueces capítulo 2, versículo 6, esa primera generación, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. La tierra de Israel había sido dividida en 12, cada una de las tribus tenía su sector donde iba a ir a vivir, ¿sí? Y ahora esta primera generación, pasamos al versículo 7, perdón. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué fue la generación que entró a la tierra prometida, ¿sí? Toda esa generación, la primera generación murió en el desierto, nació otra generación en el desierto, recibieron las ordenanzas del Señor, qué no hacer cuando entren a la tierra prometida. Josué entró con esa gente a la tierra prometida. Todos tenían los mandamientos del Señor, ¿sí? Ahora, Josué estaba en la tierra prometida y dice así: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Esa primera generación que entró a la tierra prometida había pasado el Jordán, había visto cómo Dios echó los muros de Jericó, había visto muchísimos milagros durante el éxodo, ¿sí? Ellos lo sabían, lo tenían en cuenta, y dice que esa primera generación sirvió al Señor fielmente, porque ¿qué dice ahí? Sirvieron al Señor todos los días desde Josué, incluso después de la muerte de Josué, dice, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Versículo 8 dice que murió Josué de 110 años, el versículo 9 dice dónde se le enterró, y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Esa es una forma de decir que murieron, ¿sí? Toda la generación que entró con Josué, esa generación que nació en el desierto y entró con Josué, después de Josué murió, ¿sí? Y después del punto seguido dice, y se levantó después de ellos otra generación. Y esta es la generación en la cual quiero enfocarme hoy, que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Imagínense qué gran fracaso de esta generación que vivió todos los milagros del éxodo, de no transmitirla a sus hijos. Se levantó una generación que no sabía quién era Dios, ni sabía cómo lo había librado de la esclavitud de Egipto y todo lo que había hecho en el desierto por ellos. El 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Es un increíble fracaso de esa generación que ingresó a la tierra prometida al no cumplir lo que Dios mismo le dijo. ¿Qué le dijo? Las enseñarás a tus hijos, las enseñarás a tus hijos. Inclusive en el versículo 20, no hace falta que vayan, le voy a leer. Mañana cuando en Deuteronomio 6:20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando tu hijo te pregunte, ellos debían responder, entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón de Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos tenían que transmitir lo que Dios había hecho por ellos, sacarle de la esclavitud y darle una libertad y una tierra prometida. Esta generación no lo hizo. Si bien ellos sirvieron a Dios, no lo transmitieron a su descendiente, y eso es un fracaso muy, muy grande. Del versículo 11 al 13, si vemos solo los verbos que hay ahí, dice, hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, dejaron al Señor, adoraron a otros dioses, se inclinaron ante ellos, provocaron a ira al Señor. Eso es el mayor fracaso de una generación, no enseñar justicia a la generación que está viniendo después de nosotros. Y Dios juzga a una generación que no transmite la justicia a sus hijos. Dios juzga severamente. Debemos de transmitir. En el caso de Israel debían de transmitir todo lo que Dios le había dado, a los milagros que había dado, y por sobre toda la cosa, la libertad de Egipto, de la esclavitud, a ser un pueblo libre.
Eso es lo que tenían que transmitir ellos. No es lo que vos y yo tenemos que transmitir, porque nosotros eso no vivimos. Nosotros tenemos que transmitir algo mucho mejor que una libertad física, que es la vida, obra, ministerio de Cristo Jesús, que nos libertó del pecado, que es mucho más poderoso que la esclavitud de un faraón. Y si eso Él hizo en tu vida, es una obligación tuya transmitir esa verdad a tus hijos, a tus nietos, hasta la generación que Dios te dé gracia para que puedas ver debajo tuyo, ¿sí? No criar a un hijo, tomando prestado un poquitito Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor, o sea, en el temor del Señor, trae consecuencias multigeneracionales, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar advertidos de que esa es una realidad. Agregarle a eso, al no transmitir, a no contar lo que Cristo hizo por nosotros, a no presentar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, agregarle el hecho de que tu hijo nace siendo con una naturaleza pecaminosa. Y no solo que nace teniendo una naturaleza pecaminosa, sino que la cultura que está alrededor lo va a hacer todo lo posible de que tu hijo no se acerque al Señor, ¿sí? Porque es una cultura corrupta y pecaminosa. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entrares, otra vez una advertencia cuando iban a entrar, cuando entrares a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y acá hay un pecado muy, muy malo, feo, horrendo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Dice, cuando ellos llegaron a la tierra, estaban los cananeos ahí. Ellos adoraban a un dios que se llamaba Moloc. Y cuando ellos adoraban, ellos hacían sacrificios de sus bebés, quemándolos delante de ese dios. ¿Dios sabía eso? Entonces le advirtió al pueblo de Israel: no hagan lo que hace esa gente, ¿sí? Esa fue una advertencia de parte de él. Y en Ezequiel 16:20, escuchen bien, Ezequiel ya es un profeta que fue después, mucho después de lo que ocurrió cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ¿sí? Mucho después, y hace esta advertencia o esta acusación, el Señor le hace eso. Dice Ezequiel 16:20, además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que había dado a luz para mí. Dios está hablando por medio del profeta. Y Dios le está diciendo al pueblo: tomaron a los hijos que diste a luz para mí, vos diste a luz. Tomaste a esos hijos, dice, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos, dice Dios, y le ofrecieres aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Escuchen bien estos dos versículos. En el sentido más directo y claro, tus hijos no son tus hijos. ¿Son de quién? Son del Señor. Vos sos un mayordomo y Dios te dio la gracia, si sos padre ahora o lo vas a hacer en el futuro. Dios te da la gracia de darte unos hijos que estén bajo tu cobertura para que vos le enseñes justicia. Y en nuestro lenguaje, que le enseñemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de niños es algo que está en la cultura religiosa mundial de todas las épocas, mayas, incas, lo que vos seas. Todos los arqueólogos encontraron vestigios que nos muestran de que el sacrificio de niños estaba instalado en cada cultura religiosa del mundo a través de todas las épocas, ¿sí? En el 2019, hace ya 4 años, hay una empresa, una corporación en los Estados Unidos que se llama Planned Parenthood, ¿sí? Que significa planificación familiar. Parece muy lindo, sí, pero es la empresa o la corporación más grande de abortos de todo el mundo. Se había filmado, una persona entró y filmó de que los bebés que estaban siendo masacrados dentro del vientre, no solo hacían eso, sino que después vendían las partes de los bebés otra vez, ¿verdad? Comercializaban con el cuerpito del bebé. Esa persona que fue y filmó eso, la expuso a la justicia y esa persona enfrentó 9 cargos por violar la confidencialidad y un montón de cosas. Imagínense, y la empresa no recibió ninguna, ni siquiera advertencia sobre eso. Estamos en un mundo peligrosísimo, ¿sí? Estamos en un mundo
muy peligroso para nuestros hijos. Como dije al comienzo, tienen 50% de nacer dentro de un matrimonio, de nacer bajo la tutela de unos padres, ¿sí? Si sobreviven al aborto, porque el ataque de Satanás comienza en el vientre de la madre para destruir a los hijos. Y si sobreviven, ese ataque nunca cesa. Escuchen bien, Satanás nunca descansa. Él va a intentar todos los días que tu hijo respire, que él se acerque tanto a las tinieblas que no tenga oportunidad de ver a la luz, por todos los medios posibles. Redes sociales, medios de comunicación, videos, la educación misma, las leyes, hogares destrozados, padres pecaminosos, por todos los sistemas que él pueda acceder a tu hijo, a tratar de destruirlos. Y escuchen bien, esa guerra que tiene Satanás contra tus hijos es una guerra contra Dios, porque los hijos son nuestros niños, son de Dios, ¿sí? En Marcos 10:13, está un evento que Jesús pasó con sus discípulos, ¿sí? En la cultura hebrea los niños eran, no sé si llamar despreciados, pero sí no había un interés sobre ellos, ¿sí? Eran totalmente ignorados los niños. Entonces en el 13 dice, le presentaban niños para que los tocase a Jesús. La gente, los padres traían a los niños para presentar a Jesús. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y el 14, viéndolo Jesús se indignó, dice. Ahora, esto no es un problema menor. Él estaba enojado. Ellos estaban equivocados y él estaba enojado. Reprobó su falta de consideración sobre los niños a sus discípulos. Y les dijo vehementemente, sí, acá lo leemos, dejad a los niños venir a mí, como alguien que está tomando tereré bajo un mango. No, lo dijo vehementemente, de una forma imperativa. Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, dice. No solo dejad a los niños que vengan a él, sino que ojo con que impidan que se acerquen a su Salvador, ¿sí? Porque de los tales es el reino de Dios. Qué declaración más impresionante. Y la cultura está empecinada que tus niños no lleguen al Señor. Está empecinado Satanás con que tus niños no vean, no se encuentren, no reciban, no abracen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Le pone de ejemplo a los niños. Pero el 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Qué maravillosa escena, ¿sí? Los hijos son suyos, ¿sí? Ellos son parte del reino, por eso el rey los recibía y los bendecía. Esa es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Como lo vimos en Ezequiel, son mis hijos, dijo el Señor. Y para ayudarte, Salmo 127:3, aquí, herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Los hijos, los niños son del Señor. Y esta generación que hace todo lo posible por medio de políticos, o sea la persona que sea, que impide por leyes, impide que la palabra de Dios se enseñe en las escuelas, o todas las leyes que quieren instalar, van a tener que rendir cuenta delante de Dios por sus acciones. Y ese tiempo va a llegar. Dejad lugar a la ira de Dios, dice la palabra. No te preocupes por ellos, ¿sí? No los maldigas, deja lugar a la ira de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos una gran responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos, ¿sí? Ellos son pequeños, son del Señor, y nosotros somos mayordomos, y nuestro compromiso de vida debe de ser lo que decía Efesios 6:4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre, siempre, siempre ha habido, está empecinado Satanás y el reino de las tinieblas para destruir a cada uno de nuestros hijos, ¿sí? De poder llevarlos tan lejos de lo que puedan ellos y no se acerquen a la verdad, ¿sí? Y no solo eso, sino que ellos están indefensos, como dije hace un rato. De todos los seres humanos, los más indefensos son los niños. Y el enemigo de nuestras almas está contra ellos. ¿Y quiénes son los agentes de parte de Dios para proteger a ese niño indefenso? Bueno, somos nosotros. Somos los padres, los abuelos.
Somos la gente que tenemos más edad y más conocimiento, ¿sí? Debemos de enseñarle la verdad del Evangelio. Y en Efesios 2 y 3 nos muestra 3 enemigos grandes a los cuales se van a enfrentar tus hijos y mis hijas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, primer enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, segundo enemigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Tercer enemigo, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 3 enemigos los cuales se van a enfrentar tus hijos, estando en tu casa, saliendo al colegio y a partir de ahí toda su adolescencia y hasta el día que ellos salgan de tu casa. Hay una guerra contra la familia y contra el matrimonio, porque los resultados de una destrucción de un matrimonio, una familia, son devastadores para los hijos que vienen bajo ellos, ¿sí? Entonces Satanás lo que más quiere es atacar por medio de leyes o las redes sociales o medios de comunicación, atacar el fundamento bíblico de lo que es la familia y el matrimonio, ¿sí? La gente hoy día, si bien no lo hacen físicamente, sacrifican a su hijo todavía a los ídolos, ¿sí? Y el ídolo más grande al cual sacrifican sus hijos es al ídolo del yo mismo, ¿sí? Lo ponen en el altar del yo mismo y lo sacrifican en ese lugar, ¿sí? Sacrifican a los hijos no nacidos, a cualquier abortista, y llaman a eso el sacrificio de la libertad, de la lujuria, del controlar mis deseos, de hacer lo que yo quiero. Sacrifican a su hijo al Dios del deseo de placer, ¿sí? O sacrifican a su hijo al fuego de la educación secular. Lo llevan a cualquier tipo de escuela sin medir las consecuencias. Yo entiendo que hay veces que no podemos elegir la escuela, nos vamos a una escuela pública, pero la responsabilidad de la educación de tu hijo no está en la escuela, está en tu casa. ¿Se entiende? Yo no puedo después decirle a Dios, ¿sabes lo que pasa? Le llevé, no me alcanzaba, le llevé a una escuela pública y bueno, me salió de esa manera a mi hijo, creyendo en la evolución, entendiendo de que el matrimonio puede ser varón con varón, mujer con mujer y de todas cosas, porque eso le enseñaron en la escuela. No, en la escuela se enseña matemática, comunicación y materias. La educación cristiana se enseña en la casa. Y vos, papá, y vos, mamá, sos el responsable de la educación cristiana de tus hijos. Para que en el caso de que tu hijo tenga que ir a una escuela y se vea influenciado por eso, tenga su corazón cubierto con la verdad del Evangelio. Y esas mentiras no van a tener cabida en un corazón que está lleno de la verdad. Pero para que ese corazón de una persona indefensa esté lleno de la verdad, papá y mamá son los responsables. No es el pastor ni no son las maestras de la RENI, ¿sí? Eso es el 1% de lo que tu hijo puede recibir con respecto al Señor. Y si eso es solo lo que recibe tu hijo con respecto al Señor, hermano, hermana, está en peligro tu hijo o tu hija. No permitas que eso sea así, ¿sí? Así que volvemos a plantearnos la pregunta, ¿cómo protegemos a nuestros hijos? Y debemos comenzar primero por lo esencial, ¿sí? La bendición más grande, según 1 de Pedro 3:7, él le llama la gracia de la vida, es el matrimonio. Es el matrimonio. La gracia de la vida. Efesios 5, del 21 al 33, no vamos a ir a ese pasaje porque es largo, no tenemos todo el tiempo, pero lo podés anotar y leer en tu casa y vemos la comparación que hace Pablo del matrimonio con la relación de Jesucristo con su iglesia. Qué bendición más grande es poder estar casado, es poder tener un matrimonio. Y lo segundo es la bendición que son recibir hijos dentro de ese matrimonio. Es una bendición más grande. No tengo palabras para expresar el gozo que tengo por mis hijas. En este caso tenemos 3 preciosas hijas. Para nosotros por lo menos son preciosas, ¿verdad? Y sé que para el Señor son más preciosas que para nosotros. Pero no puedo traducir en palabras el gozo que tengo por ver a mis hijas estar en casa. Tener hijos es una bendición. Yo quiero que vayamos al Salmo 128:1 y quiero que te centres bien. Hay 4 versículos que me encantan.
Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te hará bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. 4 versículos y quiero enfocarme en el primer versículo. ¿Qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. ¿Quién es ese? El que creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, que teme a Jehová, la persona que nació de nuevo, el hijo o hija de Dios. Ese es el primer versículo, ¿sí? Entonces lo primero es el Hijo de Dios. Lo segundo, que comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te hará bien. El Hijo de Dios, que Dios le dio un trabajo, ¿sí? Tercero, tu mujer será como vid que lleva fruto a tus lados de tu casa. El Hijo de Dios, que tiene un trabajo y está casado. Tercero, tus hijos te dan plantas de olivo alrededor de tu mesa. El Hijo de Dios que trabaja, que está casado, que tiene hijos. Porque el 4 dice, aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entienda que esta no es una regla, es una regla genérica, ¿sí? General, ¿sí? Puede haber gente que no tiene hijos, por supuesto, si esa es la voluntad de Dios, es así. Pero en regla general se da esto como bendición de Dios, ¿sí? Esos son los planes de Dios. Y dentro de los planes de Dios, como bendición para el ser humano, están los hijos. Están los hijos, ¿sí? Y la cultura parece que te dice que los hijos son el estorbo para que yo sea quien tengo que ser. La cultura te dice que los hijos son un estorbo para que la mamá no salga a trabajar y no se pueda desarrollar como ella tiene que desarrollarse. Y lo ven a los hijos como un estorbo, como una pérdida de tiempo, pero para Dios son todo lo contrario. Y eso es el tercer punto que quiero ver. Ellos son una bendición y no solo tenerlos, sino que Dios nos da la oportunidad de criarlos, de disciplinarlos, de guiarlos en su desarrollo, en su instrucción continua. Y esa también es una bendición. Así de grande es la responsabilidad también que tenemos nosotros como padres, ¿sí? El matrimonio es la principal bendición, el tener hijos es una bendición y el criarlos es otra bendición para que se conviertan en lo que Dios quiere que ellos sean, para que se conviertan y abracen al Señor Jesucristo cuando tengan la edad adecuada. Proverbios 10:1. En Proverbios tenemos, no puedo decir miles, pero muchísimos pasajes que hablan sobre la instrucción que el padre debe tomar sobre sus hijos. Quiero ver primero 2 bendiciones que hay cuando aplicamos la instrucción, los disciplinamos, los educamos en los principios bíblicos. Las 2 bendiciones son, primero, 10:1, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio, ¿qué pasa conmigo? Si mi hija es sabia, me trae gozo a mi corazón. Y Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y vuelve a decir, y dará alegría a tu alma. Porque un hijo respetuoso, un hijo que teme a Dios, un hijo que entiende las reglas claras en la casa, la obediencia, la responsabilidad y las consecuencias de una mala conducta, ese hijo alegra al padre. Ese hijo trae gozo a papá y a mamá. Así que tenés en tu casa, si tenés hijos pequeños, un adorable, precioso, pero pecador niño en tu casa que debe ser instruido, y que no va a ser una bendición para vos ni para nadie alrededor de él si no lo instruimos bajo el diseño de Dios, ¿sí? Y una de las herramientas que Dios nos da es la vara, ¿sí? Para instruir a nuestros hijos. La psicología dice que no, que si le pegas a tu hijo o si le castigas, estás creando un desbalance en su autoestima y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo creo que las personas que tienen 50 o 60 años en este momento saben que esa vara no hizo que ellos tengan un desbalance en su autoestima, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Que sean personas moralmente por lo menos correctas, ¿sí? Y cuando eso se empezó a obviar, cuando la psicología dijo, no, hablale nomás, no dañes su autoestima, no le pegues, la generación que viene después, viene una generación débil, una generación que el bullying ya hace que se suicide, una generación que su autoestima está por el piso.
Y esa generación débil es la que está creciendo alrededor de tus hijos. Pero vos tenés la responsabilidad de que tu hijo no sea parte de esa generación, ¿sí? Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma a destruirlo, ¿sí? Tenemos que recordar, tu hijo y mi hija son seres caídos, ¿sí? Su corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Su tendencia es ir a lo equivocado, no a lo correcto. Su tendencia es buscar el mal, no el bien. Eso es por naturaleza, no porque tenga un error tu hijo, es porque nació en este mundo con una naturaleza igual que vos y yo cuando nacimos. Por eso necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y cuando está en ese camino, cuando es una persona indefensa, inmadura, falto de criterio y de sabiduría, está en el camino hacia la muerte. Porque eso nos habla Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Está ligada, está pegada, nació con eso. Ser necio, ¿sí? No importa si sabe sumar a los 2 años, no importa si aprendió a leer a los 1 año. Estamos hablando de sabiduría, no de inteligencia normal, ¿sí? Dice: más la vara, y acá está una palabra hermosa, más la vara de la corrección le alejará de él. Es natural que sea necio, pero Dios te dio el instrumento como padre de ejercer corrección sobre tus hijos, sobre tus hijas. Y esa es una gran promesa. La corrección alejará la necedad del corazón de tu hijo, ¿sí? Que tu hijo entienda que su mal comportamiento trae una consecuencia, ¿sí? Y a la edad que tenga una edad para asimilar lo que es el pecado, le comentamos que así como sus malas conductas traían una consecuencia de papá o de mamá con castigo, el pecado trae una consecuencia mucho más horrenda de parte de Dios, que es la muerte y muerte eterna. Proverbios 22:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Sí? Y acá todos los que tienen 60 años para arriba están acá vivos, ¿verdad? No murieron porque mamá o papá o la abuela sacó una varita de guayaba y nos dio por la galleta, ¿verdad? No murieron, están acá, pero se aprendió una lección, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Si lo castigas con vara no morirá. El 14, lo castigarás con vara, no es una opción, ¿sí? Esta no es una opción. No sé si por ahí aceptás, si te gusta, si no te cuesta, no. Vas a castigarle con vara. No todo de balde, por supuesto, ¿verdad? Entendemos que somos hijos de Dios y que sabemos balancear nuestras emociones y sabemos que no lo hacemos con maldad, hacemos como una corrección y para que haya un aprendizaje. Dice: lo castigarás con vara. ¿Y cuál es la consecuencia de disciplinar a tu hijo? Librarás su alma del Seol. Hay 2 alternativas: o le corrijo o va directo hacia la muerte. O le corrijo o le dejo hacer lo que él quiera, y vos sabés y yo sé que ellos no saben lo que es correcto, ¿sí? Ellos necesitan que haya un tutor, un padre o una madre que le enseñe qué es correcto y qué no. Entonces todas las decisiones que ellos toman normalmente son erróneas y eso le va llevando cada vez más a un camino de muerte, ¿sí? Por eso Éxodo dice que si obedeces y honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida, ¿sí? Tendrás larga vida. Ahora, como padres, nosotros debemos de comprender que Dios quiso que nosotros seamos la fuerza y la influencia sobre la vida de nuestros hijos. No los maestros de la RENI, no el pastor, nosotros somos los agentes de influencia mayores y debemos nosotros mismos apagar todas las otras influencias que están alrededor de tus hijos. Y ahora, hermano y hermana, y no sé lo que va a ser dentro de 20 años, la influencia a la cual están expuestas tu hijo es imposible de dimensionar. Y si yo como papá me duermo y no ejerzo esto que Dios me dio como responsabilidad de educar a mi hijo, el mundo le va a llevar por delante a tu hijo. Cuando yo le envío a mi hijo a Roma a estudiar con el César, no piense que no va a venir de ahí hablando romano, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo le dejo a la escuela y no superviso lo que le están enseñando
y no superviso lo que recibió, las palabras, cómo se está comportando, si hay un cambio en su actitud o no, por la influencia de sus compañeritos, si yo no identifico eso, si yo simplemente doy la espalda y dejo que crezca, no te sorprendas que cuando llegue a una edad ya no le desconozcas a tu hijo. Por eso decía en uno de los proverbios, cuando hay esperanza todavía. Entendemos que la salvación no está en nuestras manos, ¿sí? No está en la mano de papá o de mamá que tu hijo sea salvo, pero sí hay una responsabilidad muy grande puesta en nosotros de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, ¿sí? Deuteronomio 6, como habíamos visto, como había leído en el versículo 5 al 9, debemos de instruir a nuestros hijos a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Esa es nuestra vocación como padres, ¿sí? Ser padre es una buena, es una magnífica bendición de parte de Dios. Tener hijos disciplinados es una bendición no solo para los padres porque alegra nuestra alma, es una bendición para la gente que va a tratar con tus hijos más adelante. Y también es una bendición para él, porque vos lo alejás del camino de la muerte y lo pones en el camino de la vida, ¿sí? Proverbios 4:10 dice, oye hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Nuevamente, esta no es una garantía de cierta cantidad de décadas que va a vivir tu hijo, ¿sí? Esa no es una garantía. Lo que es un axioma, es una regla general. Normalmente ocurre, eso es lo que quiere decir, que si tu hijo es educado, respeta las reglas, honra y obedece a sus padres, por supuesto que se va a alejar de todo lo que le puede llevar a una muerte tempranera. Es una regla general, la cual nosotros no creemos que es una realidad y entendemos de que somos los responsables de criarlos en ese camino. Proverbios 22:6, como leía Edu, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vuelvo a repetir, no es una garantía de salvación. La salvación es absoluta y completamente personal, no se hereda. Dios no tiene nietos, tiene hijo. Pero nosotros somos agentes para que tu hijo esté tan influenciado por el Evangelio que nosotros delante de Dios nos presentemos un día y digamos, Señor, vos sabés, hice todo lo que estaba en mis manos para que mi hijo te conozca y se entregue por completo a vos. Esa debe ser nuestra frase cuando nos entreguemos o cuando estemos delante del Señor. Como axioma general, sí es una realidad. Los niños se convierten en todo después de asimilar todo lo que nosotros lo enseñamos de chico. Sí, esa es una realidad. Por eso no se apartarán del camino que vos le enseñaste. No está hablando del camino de salvación. No tenemos esa responsabilidad de que está en mí salvar a mi hijo. Sí, eso es de parte de Dios, pero sí está en mí. No puedo obviar la responsabilidad de ministrar y proveer todo lo que está a mi alcance para que mi hijo, mi hija conozca al Señor a la edad que él pueda conocerlo, ¿sí? Esta cultura es mortalmente peligrosa para nuestros hijos, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, nacen ya con una tendencia al pecado. Satanás está por todos los medios tratando de matarlos. Y el mundo, la cultura alrededor busca que tu hijo no llegue al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando tu hijo es pequeño, tiene 2 o 3 años, todavía no está en una edad donde va a rendir cuentas delante de Dios por su pecado, porque no tiene conciencia de ello. Pero ese es el tiempo donde nosotros instruimos en la palabra del Señor, para cuando tenga la edad, donde tenga conciencia de qué es pecado delante de Dios y qué no, y la necesidad que tiene esa personita, ese niño o niña, ese joven, de rendir cuenta delante de Dios, esté tan influenciado por la palabra de Dios que su destino eterno sea el cielo. Efesios 6:1, para que reconozcamos cada uno de nosotros el poder dominante que tenemos como padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué debo enseñarle a mi hijo? Tenés que obedecerme. ¿Por qué? Porque esto es lo que conviene, esto es justo, esto es lo correcto. Esa es la única explicación que podemos darle a nuestros hijos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenés que obedecerme porque eso es lo correcto. Y el 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 2 cosas, obedecer y honrar. Ahora, si querés que te honren, por supuesto tenés que merecerlo con tu carácter. Y si querés que te obedezcan,
por supuesto, papá y mamá, tenés que dar reglas claras, precisas y alcanzables. No locas y agarradas de los pelos, sino que todo lo que vos digas que se debe obedecer debe estar amparado por la palabra de Dios, no porque a mí me conviene o a mí me parece correcto, ¿sí? Es una gran verdad que tu hijo, tu hija va a vivir una larga vida si es que honra a su padre y a su madre, porque en general eso significa que está caminando como Dios quiere que camine, y eso le va a evitar de tomar decisiones que tal vez le lleven a una muerte tempranera, como una realidad general, ¿sí? Puede ocurrir gente que le ama al Señor, que le honra al Señor, que le ama a su padre, que le honra a su padre, que le obedece a su padre, que muere joven. Puede pasar, por supuesto. Si esa es la voluntad de Dios para esa persona, Él es soberano y Él hace lo que quiere con cada uno de nosotros. Pero como regla general, debemos entender que los que honran y obedecen pueden vivir una vida alejada del camino de muerte, ¿sí? Vuelvo a decir, no hace falta que la Biblia nos enseñe. Si vos tenés un hijo de 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta qué edad, ¿cuál es la palabra que más le repetía a tu hijo? Y no es su nombre. La palabra papá, mamá es la palabra no. ¿Verdad que sí? No a eso, no eso, no. Todo es su nombre y no, su nombre y no, su nombre y no. Sería un mal padre si a tu niño de 2 años le decís todo el día que sí. ¿Verdad que sí? Sería un mal padre, porque las decisiones que pueda tomar, puedo tocar el enchufe, puedo tirarme a la pileta sin que me vea, puedo salir a la calle sin que quiero caminar, quiero cruzar la calle solo. Todas esas respuestas son no, 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 no. Y ahí te das cuenta, no entiende, no percibe, no tiene la sabiduría todavía, no tiene un criterio para medir lo que está bien y lo que está mal. Ahí papá y mamá son los que ponen el no o el sí, explicando si es en necesidad del por qué nosotros decimos que no y que sí, ¿sí? Ahora, su corazoncito es un corazoncito como una esponja, ¿sí? Tiene la tendencia para el mal, eso es obvio, ¿sí? A un niño no le enseña a ser egoísta, es egoísta y no quiere prestar sus juguetes porque sí, nadie le enseña eso. Nosotros tenemos que enseñarle a ser generosos, no a que sean egoístas. Por egoísta el niño va a saber decir que no, pegarle a su compañerito, no prestar los juguetes, llorar todo de balde, eso viene de fábrica, ¿sí? Y aún así, esos hijos son del Señor. Y aún así, nosotros como padres debemos de instruir, corregir, utilizar la vara si es necesaria, para que ese hijo se aparte de ese camino y entienda sabiduría. Efesios 2, 4. Leímos Efesios 2, 2 y 3, los 3 enemigos que tienen que enfrentar tu hijo, ¿sí? Pero a partir del 4 dice Pablo esto, pero Dios, dice, después de todo lo que tiene que enfrentar tu hijo, pero Dios, y esto es lo que debemos entender y enseñar a nuestros hijos, no que Dios le sacó de Egipto al pueblo de Israel, le hizo pasar el mar rojo en seco, todos sus enemigos se mataban entre ellos, los muros de Jericó se cayeron. Esa historia es para los judíos. Para nosotros, la historia de redención no es la que Dios le quitó de una tierra de esclavitud a una libertad en Canaán. La historia que nosotros debemos contar a nuestros hijos es la redención que ocurrió en nosotros, cuando Cristo, nosotros, y lo que dice acá Efesios, voy a leer nomás porque la palabra es mejor que lo que yo pueda decir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada de esto. Todo esto es en Cristo, por medio de Él y a través de Él. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tengo que hacer nada tan bueno para merecer su salvación. Él nos regala por gracia, por la fe que pongamos en la obra de Cristo, no en lo que yo pueda hacer, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que yo, papá o mamá, puedo enseñarle a mis hijas es para que ellas entiendan que todo lo que le enseñamos bajo la tutela de la palabra de Dios son las obras que Dios preparó para que andemos. Y la preparó no ahora en el 2023, la preparó, dice que de antemano, y nos dejó en su palabra
todo lo que debemos obedecer y dónde debemos de caminar. Y eso debemos enseñarle a cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Nuestra oración es que cada uno de esos pequeños que están ahora mismo allá en la Reni, o los niños o los jóvenes que están acá, crezcan comprendiendo, ¿sí?, la diferencia entre la verdad y el error, la diferencia entre Dios y Satanás, que a la edad que ellos puedan asimilar el Evangelio, tengan ese corazón predispuesto para escucharlo de parte de papá y de mamá, escuchar el Evangelio y por supuesto abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Como iglesia nosotros vamos a ayudarte en eso, los domingos durante el culto, pero papá y mamá, no evadas la responsabilidad que tenés sobre los preciosos hijos que Dios te dio o los que te va a dar si todavía no los tienes, ¿sí? El Señor nos pide a cada uno de nosotros, Efesios 6:4. Escuchen, en esto se resume todo lo que te pide el Señor como papá. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque la cultura lo que va a querer es destruirlo, pero vos, papá y mamá, sos responsables de que se críen dentro de una disciplina y amonestación conforme al Señor, quiere decir eso del Señor, ¿sí? Hay gente que dice, qué pena que tu hijo nació ahora, todo lo que va a enfrentar más adelante. O qué pena serían mis nietos, los hijos de mis hijas, ¿verdad? En mi caso, porque la generación que van a enfrentar va a ser peor que la que estamos enfrentando ahora. Ahora, yo quiero decirte, mis hijas nacieron en el tiempo que Dios dijo que debían nacer. Y nacieron por gracia y misericordia de Dios dentro de un matrimonio que le ama y le honra y le sirve al Señor. Y nosotros con mi esposa somos los responsables delante de Dios para que mis hijas, sea en la edad que sea y sea la cultura que haya alrededor de ellas, siempre mantenga la firmeza de creer que Jesús es su Salvador y su Señor. No importa en qué edad hayan nacido ellas, en qué cultura, bajo qué términos alrededor, eso no interesa. Si Dios dijo que debían nacer en el 2000 y en el 2023 tendrían que estar en el segundo grado, es porque es la voluntad de Dios que sea así. Pero yo como papá tengo la responsabilidad de guardar sus corazones para que en la edad que ellas entiendan el Evangelio, se entreguen por completo al señorío de Cristo. Y a partir de ahí, esa generación sea impactada por la vida de ellas. Esa es nuestra responsabilidad como hijos, como padres, ¿sí? La idea de Dios es que cada uno de nosotros, por medio de que nuestros hijos tengan un firme fundamento en la fe creyente, sean agentes de cambio para la generación. Y para eso debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Orando por su salvación, orando sin cesar por la salvación de tu hijo, de tu hija, no importa la edad que tenga, ¿sí? Y compartiendo el Evangelio con ellos. No nos engañemos pensando que soy un buen padre y soy un padre conforme al corazón de Dios, entonces no comparto el Evangelio porque ella ya va a ver que yo me porto bien. No, el Evangelio es una palabra. Los que oyen son los que son transformados. Dios no... El testimonio es bueno, por supuesto, y debemos tenerlo, por como un fruto, ¿sí? Pero tu hijo debe escuchar el Evangelio. ¿La fe viene por ver el testimonio de alguien? No. Testimonio de alguien es bueno, claro, debemos ser luz para toda la gente. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Cristo vino a la tierra para morir por tus pecados. Vos no podías salvarte, pero Él en su gracia, si crees en su sacrificio, en que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Ese es el mensaje que tu hijo y tu hija deben entender, ¿sí? Cuando ellos nacen, cuando Dios te dio, el propósito de Dios es que cada uno de ellos vaya al cielo. Cuando Dios nacieron, Dios no quiso simplemente llenar tu casa o llenar el anhelo que tenía de ser papá o mamá. No fue esa la intención de Dios por la cual Él te dio hijo o hija. La intención de Dios es que vos lo puedas criar y que la generación de ellos sea impactada por la vida transformada de ellos, por medio de tu predicación, ¿sí? Cuando nacen cada uno de ellos, comienza un proceso en el cual debemos invertir tiempo, esfuerzo y todo lo que tengas que invertir para que tus hijos conozcan al Señor, ¿sí? Que ellos le conozcan. O sea, mamá, cuando tengas el parto,
cuando nazca tu hijo o tu hija, o si te vas al tiempo que nació, lo que ocurrió ahí es que vos estás creando, entre comillas, tu propia tierra de misión, tu propio terreno para evangelizar, y está en tu casa, y no va a estar toda la vida en tu casa. Así que aprovecha el tiempo, hermano, hermana, para compartir el evangelio, ser de testimonio, por supuesto, pero la palabra del evangelio no debe de faltar en tu hogar, ¿sí? Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. La idea del Señor, como dije, y quiero que puedas proyectar, si puedes, Héctor, Apocalipsis 19:1. La idea del Señor es esta, ¿sí? Él te dio hijos para que los críes en disciplina y amonestación del Señor, que le compartas el evangelio, que entiendas que ese es tu terreno de misión, ese es tu terreno misionero. ¿Para qué? Para que tu hijo forme parte de esa gran multitud que habla Apocalipsis. Después de esto oí una gran multitud en el cielo. ¿Qué hacía qué? Que decía: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahí vamos a estar nosotros, si somos creyentes, ¿verdad que sí? Pero no hagamos como el pueblo de Israel, que la siguiente generación ya no conoció al Señor, sino que la siguiente generación también esté incluida en esta gran multitud en el cielo, porque han sido salvos, porque Dios tuvo misericordia de ellos y nos usó a nosotros como instrumento para llevar su verdad. Padre, gracias yo te doy, Señor, porque entendemos, Señor, la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos tus caminos, Padre. Queremos comprometernos delante de ti en esta mañana, entendiendo, Padre, que tú haces la obra, pero lo haces a través de instrumentos, y los instrumentos que tú predispusiste era que seamos nosotros, que llevemos a nuestros hijos a conocerte a ti, Señor. Te damos gracias porque entendemos lo que dice Proverbios, Señor, que si los instruimos en tus caminos, Padre, estamos evitando muchos dolor de cabeza e inclusive la muerte en la vida de nuestros hijos, Señor. Pedimos, Padre, que a la edad que ellos tengan conciencia de su pecado puedan encontrar el camino de vida. Y luego, Señor, que vengan a Cristo, Señor, y puedan encontrar el camino de vida eterna, no solo de vida en esta tierra, comportándose bien. Ayúdanos a tener coherencia, Señor, la fuerza, el amor hacia ti y hacia nuestros hijos, para que podamos criarlo en la instrucción y disciplina del Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Y eso viene solo conociendo tu palabra. No puedo yo instruirlo en algo que yo no conozco, Señor. Ayúdanos a salvarlos de todos los peligros que hay alrededor de ella en esta época y los que van a venir más adelante. Que sean, Señor, de una manera programados en tu verdad, Señor. Que conozcan tanto tu verdad que la mentira enseguida salga delante de sus ojos, Señor, como algo que no está bien. Y ayúdanos, Señor, a ser nosotros esa influencia para que conozcan la verdad divina. Te pedimos, Señor, que levantes después de nosotros una generación que realmente sea un instrumento de cambio y sea un instrumento de llevar tu evangelio a cada una de las personas que está alrededor en su tiempo, Señor. Que podamos, como Padre, administrar, Señor, esas preciosas vidas que pusiste bajo nuestro techo en este tiempo, Señor. Y que esas vidas, Señor, se conviertan en una arenita más, Señor, en ese grupo, esa multitud que va a estar adorando y alabando tu nombre en los cielos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te amamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de irnos, las personas que nos visitan por la primera vez, queremos recibirle con un fuerte aplauso. Si pueden pasar acá adelante, por favor. Adelante. Las personas que vienen por primera vez, adelante. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias, Queremos orar por ti. ¿Alguien más que nos visita por la primera vez? Nos da el privilegio de poder orar por ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, iglesia, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Néstor, sea bienvenido, Néstor. Quiero orar por tu vida y con toda la congregación, sí, da gracias a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de Néstor, Señor, gracias porque tú le trajiste a tu casa, Señor, a la iglesia, aquí a CFA Reduto. Padre, yo te pido que todo lo que se ha hablado sea algo que esté impregnando su corazón en este momento, que él pueda entender la responsabilidad que tiene delante de ti. Primeramente de conocerte a ti, Señor, de ser una persona a la cual tú salvas, Señor, de entregar su vida por completo al señorío de Jesucristo, entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, que pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar.
y por medio de la fe en Él, Señor, poder ser parte y formar parte de tu familia, Señor, ser hijo de vos, Señor. Gracias, Padre, por su vida. Te doy gracias porque nos visita por la primera vez y te pido, Padre, que Él se pueda seguir congregando, Señor, aquí con nosotros, pueda seguir creciendo en el conocimiento de la persona más maravillosa que es Jesucristo, Padre. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, Néstor. Bienvenido. Ahí atrás tuyo hay un compañero que quiere tomarte tus datos y tu petición de oración. Oramos para finalizar, ¿sí? Padre, damos gracias por este tiempo una vez más. Te doy gracias por tu palabra, gracias por cada persona, Señor, que ha prestado sus oídos y su corazón a oír tu voz, porque tú nos hablas a través de tu palabra escrita, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros realmente entendemos la responsabilidad que tenemos, Señor. Aún cuando no, si hay gente que todavía no es padre, es joven, Señor, se proyecta eso, Señor. Y cuánto más prepararse desde el día de hoy, Señor. Y si hay personas, Padre, que sus hijos ya no están en su casa, Padre, que inviertan todo su tiempo siguiendo, orando, clamando a ti por su salvación de los hijos que ya no están en la casa. Pero si tienen contacto con sus nietos, Padre, te pido por cada abuelo que está en este lugar, que esos abuelos sean los agentes, si es que los padres no están cumpliendo su rol, que los abuelos que saben que son nacidos de nuevo, que son hijos o hijas tuyas, Señor, tomen ese lugar de los padres, si es que los padres no lo están tomando, instruyan a sus nietos en los caminos del Señor, que presenten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Padre, que tu iglesia pueda llegar a su casa sanos y salvos en esta mañana y que podamos estar el otro domingo todos juntos aquí adorando, alabando tu nombre y escuchando tu palabra una vez más. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.